Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la enseñanza este día, ¿verdad? Quiero nuevamente retomar algunos de los temas que me quedaron de la vez pasada y poder compartir con ustedes la enseñanza acerca de la fe. Hoy vamos a ver la fe y las decisiones. Pero yo quiero que oremos en este momento, ¿verdad? Y pongamos todo en manos del Señor y que el Señor hable a nuestro corazón, a nuestra vida, para que no solamente la oigamos, ¿verdad? La palabra y que seamos más bien hacedores de la palabra del Señor y no nos olvidemos de ponerla en práctica cada día. Señor, en esta tarde o este momento, Señor, en el momento que mis hermanos dispongan de su tiempo, Señor, para poder aprender cada día más, Señor, acerca de ti, Señor. Dios, podamos con un corazón atento, Señor, con nuestro oído, Padre, atento también a recibir de lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Dios, yo te pido que de este momento, así como lo haces con mi vida, Señor, podamos cada día, Señor, tener más fe, Señor, y aumentanos la fe, Señor, porque sabemos que esta es una forma, una manera, Señor, en la que vamos a crecer, Señor, en ti, en medio de cualquier adversidad. Bendice a mis hermanos, ministralos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo soy un instrumento, Señor, en tus manos, Señor, para utilidad tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, les decía que ya habíamos estado hablando varios temas acerca de la fe. Hoy me toca hablar acerca de la fe y las decisiones. Y a diario, hermano, nosotros todos los días tenemos que enfrentar decisiones. Bueno, si es en la juventud, bueno, que la carrera, que con quién me voy a casar, dónde y cómo viviré. Si ya es una persona más adulta, donde ya está casada, cada día que se levanta tiene que tomar nuevas decisiones, ¿verdad? Entonces, es importante, hermano, las decisiones, inclusive hasta la decisión de cómo manejo yo mi dinero, ¿verdad? O quiénes van a ser mis amigos también, cómo voy a manejar mi tiempo libre, voy a decidir perdonar o guardar rencor de alguna situación en la que estemos pasando, ¿verdad? Testificaré o guardaré silencio, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que nosotros todos los días debemos elegir algo, ¿verdad? Por nuestro libre albedrío, hermano, nos da el poder y el derecho de escoger, de elegir correctamente. Y nuestra voluntad es un terreno, hermano, es un terreno de lucha entre Dios y nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los días elegimos algo, decidimos algo, pero no todos elegimos correctamente. Como les decía anteriormente, muchas veces por las malas decisiones, de ahí hacemos cosas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor y nos equivocamos. Pero como Dios es un Dios misericordioso y bueno, Él nos deja elegir libremente. Y es hasta donde nos llevamos los golpes, los problemas o las situaciones donde reflexionamos, donde ya más bien tuvo que haber sido anteriormente haber elegido tal vez o no haber elegido lo que queríamos, pero nos equivocamos y fallamos, ¿verdad? Pero Dios ahí también trabaja y nuestras decisiones pueden tomar o más bien pueden echar a perder toda nuestra vida. Eh, bueno, estuvimos viendo acerca en Hebreos, vamos a retomar Hebreos 11, porque hablamos acerca de todos esos héroes de la fe, ¿verdad? Donde muchos de ellos tuvieron que enfrentar circunstancias difíciles, donde muchos de ellos tuvieron que de equivocarse también y fallar como seres humanos, igual que todos nosotros, pero donde se afirmó su fe, donde creyeron al Señor a pesar de que cayeron, ¿verdad? Y yo quiero que hoy veamos Hebreos 3, perdón, 11, capítulo 11, y vamos a ver el versículo 23, donde habla acerca de otro héroe de fe, ¿verdad? Que fue Moisés.
Y Moisés, bueno, ustedes saben que él creció en una familia, ¿verdad? Que tal vez él no sabía todavía de que era de otro lugar, ¿verdad? Y dice en el versículo 23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, cuando nosotros debemos tomar una decisión, ¿cuáles son los factores que muchas veces entran en esas decisiones? ¿Qué me conviene más? ¿Cuál es el menor de los males, digámoslo así? ¿Qué es lo que me va a dar mayor satisfacción, verdad? A largo o corto plazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me aliviará o me quitará molestias, verdad? Muchas de esas cosas son las cosas que nosotros debemos elegir. Y veamos aquí el factor de la fe, ¿verdad? Aquí en este versículo que leímos, en Moisés, bueno, vimos también acerca, hermanos, de lo visible y lo invisible, ¿verdad? De las cosas visibles, ¿verdad? Que es muy fácil todo lo que se ve. En el caso de Moisés, era hijo de la hija del faraón, ¿verdad? También él gozaba de los deleites temporales, ¿verdad? Del pecado, porque cuando él no supo todavía que él era un hijo de Dios, ¿verdad? Él gozaba de esos pecados temporales. Después de los tesoros de los egipcios también, él pudo gozar de cosas, ¿verdad? Y deleitarse, pero también, hermanos, después Moisés se recapacitó, ¿verdad? Y esas cosas invisibles que no vemos, que son las que Dios quiere que nosotros nos afirmemos y le creamos a Él. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. El 25 nos dice, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el 27 nos dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vea, y ahí está ese punto claritico. Bueno, en una de las cosas que él no vio, ¿verdad? O lo invisible, rehusó a ser hijo de la hija del faraón. E inclusive ser maltratado con el pueblo de Dios. Acuérdense que Moisés fue maltratado cuando él tomó la decisión, ¿verdad? De elegir. Después recibió vituperio, ¿verdad? Por Cristo, ¿verdad? O afrenta, ¿verdad? Deshonra y todo cuando se dieron cuenta que no era hijo de la hija del faraón, ¿verdad? Y también aquello invisible, el galardón que él iba a recibir, ¿por qué? Porque Moisés vio la grandeza de Dios y se atrevió, hermanos, a confiar en Dios, en que Dios podía hacer cosas sobrenaturales. Y fe, hermanos, se los vuelvo a repetir, es ver lo invisible. ¿Qué quiero también yo llegar a todo esto, hermanos? Que ustedes también cada día, ¿verdad? Y ya los que tenemos muchos años de estar en el Señor, sigamos, perdón, creyéndole al Señor. No nos cansemos, hermano, de creerle al Señor. Y cada día que caminamos con el Señor, vemos cómo el Señor se encarga de todo lo nuestro. Hoy estaba haciendo el devocional del librito que tenemos para también hacerlo en la casa, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, yo sé que es difícil, como les digo, en medio de las circunstancias, ¿verdad? Y el Señor me volvió a recordar Romanos 8:28, donde dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aquí, hermanos, y Germán lo ha dicho muchas veces, el pastor, todas las cosas incluye todo, todo. Y dice, incluye también nuestros errores, nuestros fracasos, incluso los resultados que no esperábamos, las dolorosas, inclusive dice aquí, injusticias y el pasado que no queríamos recordar. Todo eso incluye el que ama a Dios. El que ama a Dios, todo le ayuda bien. Y Dios usa todas esas cosas, hermanos, para moldearnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que cada día seamos mejores y que aún en la prueba nosotros
seamos fortalecidos por Él. Por eso es que inclusive no debemos quejarnos. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta a veces no quejarnos por las circunstancias, por la enfermedad, por la situación económica? Cuesta mucho, hermano, yo sé, pero solamente una fe probada, una fe pasada por el fuego es la que va a salir adelante. Y lo digo yo, hermanos, que he visto la mano de Dios en muchas cosas, se lo digo porque es mi testimonio, ¿verdad? Cómo el Señor lo levanta, cómo el Señor a uno lo ayuda a salir adelante en cualquier situación económica, en cualquier situación de enfermedad. No minimizo en ningún momento la situación de ustedes. Ustedes saben, cada uno de ustedes pasan por momentos difíciles, ¿verdad? Donde solo usted y el Señor saben, ¿verdad? Ahí en lo privado, en lo íntimo, qué circunstancia está usted pasando, pero el Señor quiere que usted afirme su fe, que usted le siga creyendo. No sé que en este momento se está sufriendo por algo, pero Dios quiere que nosotros sigamos confiando en Él. Imagínense ustedes cuál habría sido el resultado previsible, digamos, o previsible de escoger Egipto. Imagínense que Moisés se hubiera quedado ahí. Ay, hubiera dicho, no, no, yo decido quedarme en Egipto, ser el hijo del faraón, ¿verdad? Ser hijo de la hija del faraón, ¿verdad? eh, Tal vez hubiera tenido una vida estable económicamente, ¿verdad? O tal vez hubiera tenido éxito en su historia, ¿verdad? Comodidades y todo, pero en realidad, ¿cuál habría sido su destino, ¿verdad? Dice que Egipto quedó económicamente devastado, ¿verdad? Después de la salida de Israel. Y ni siquiera sabemos a ciencia cierta los nombres de los reyes, ¿verdad? Que estuvieron en ese momento. El nombre de Moisés se habría perdido en la historia. En cambio, él eligió, vea qué lindo, y hasta se me vienen lágrimas a mis ojos, porque si Moisés no hubiera decidido seguir a Cristo, sí, hubiera tenido, tal vez uno ve a otros disfrutando de comodidades y de cosas, pero él eligió hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Siguió al Señor y aunque le costó, ¿verdad? Y el nombre, como les digo, tal vez no hubiera sido tan reconocido, hubiera sido muy reconocido si él se hubiera quedado en Egipto, pero no. Él escoge el bien, dice, él escoge el bien, ¿verdad? Y hace lo correcto, ¿verdad? Bueno, está al otro lado, ¿verdad? Un ejemplo de escoger sin fe, ¿verdad? Perdón, vamos a leer Hebreos 13:16. Vean el otro lado también, como les iba diciendo, Hebreos 11:16. Vean lo que los que escogieron lo malo, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y bueno, ahí en el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y bueno, y ahí sigue la lectura, ¿verdad? Pero quería unirme a esto, ¿verdad? Porque, como les digo, está al otro lado, ¿verdad? Si Moisés hubiera escogido Egipto, ¿verdad? Como les digo, tal vez hubiera tenido comodidades, tal vez económicamente estaría bien, ¿verdad? Y muchas otras cosas, pero al elegir Moisés, lo correcto, hermanos, vea que era un hombre de fe, ¿verdad? Y también hay cosas que hay que reconocerlas, ¿verdad? Los israelitas vieron la elección entre dos cosas, volver a Egipto o ser matados por los cananeos y sus niños por presa, ¿verdad? Eh, y vemos aquí uno entre la tierra como conquistadores por el poder de Dios o perder la tierra patria, ¿verdad? Satanás siempre va a pintar las elecciones con falsedad y nos muestra muchas veces las circunstancias, pero no a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presentes, hermanos. El diablo es muy
astuto, digámoslo así, quiere venir a robarnos la bendición. Es más fácil a veces elegir lo malo que lo bueno, o lo fácil, pero lo difícil muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque no nos gusta muchas veces morir a esta carne, morir a muchas cosas pecaminosas, a horas de la carne que no nos gusta. Pero como hijos de Dios tenemos que aprender a esos caminos también, saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. A veces nos ceñimos y somos tan terquillos, ¿verdad? Que a veces lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos. Sí, esto es de Dios, pero cuando vamos en el camino nos damos cuenta que no era del Señor. Y cuando estamos siendo probados, el enemigo siempre va a querer venir a desanimarnos con las circunstancias que nos suceden, ¿verdad? A veces decimos, yo sé que la voluntad de Dios es esta, pero no puedo hacerlo, ¿verdad? A veces esas son pensamientos pequeñitos, ¿verdad? Ay, no soportaría. No, no, yo no puedo hacerlo. Pero allí, hermanos, es donde entra la fe. Y el resultado para ellos es de evitar la situación que tenían, ¿verdad? Que inclusive vagaron, ¿verdad? Los israelitas, que aunque fueron con Moisés y todo, ¿verdad? Tuvieron temor hasta inclusive ya en el momento de haberse venido de Egipto, ¿verdad? Pero habían esos dos contras, ¿verdad? O quedarse en Egipto o ser presa, como les decía ahora, de los cananeos, ¿verdad? Ser matados por los cananeos y sus niños, ¿verdad? Como presa, pero bueno, ellos siempre se fueron y aún, hermanos, estando en el desierto, se quejaban y decían, mejor nos hubiéramos quedado comiendo allá la carne, o que, bueno, ahí lo parafraseé, pero muchas veces somos así, somos muy dados a estarnos quejando por las circunstancias, ¿verdad? Cuando Dios miles, miles de situaciones nos ha sacado, nos ha librado, hermanos. ah, eh, Muchas veces nos ha faltado la comida, pero usted, aunque sea arrocito, ha comido. Tal vez no tiene ropa, pero usted dice, bueno, gracias por la ropa que tengo, porque esa es la que ahorita tengo. En algún momento llegará la que yo necesito, la que yo quiero, ¿verdad? Ellos en ese momento tal vez no estaban pensando en todo lo que ellos iban a disfrutar después, pero muchas veces es difícil escoger, ¿verdad? La voluntad de Dios, pero es más difícil, yo siempre he dicho, es más difícil la nuestra. A veces, como le digo, nos equivocamos y es más linda la voluntad de Dios porque sabemos que esa voluntad es perfecta, Él no se equivoca en los planes. Un día estos compartía con una hermana y yo les decía, ¿cómo somos dados a ocuparnos o a preocuparnos de algo que ni siquiera ha sucedido? A veces tenemos que hacer alguna vuelta en la clínica o en algún otro lado, o algún trámite, no sé, alguna cédula o etcétera, ¿verdad? Y estamos pensando en todo lo mal, todo lo que nos puede pasar, y ahora me la van a negar, y ahora me va a decir el doctor esto y esto. Y tal vez ni siquiera el doctor le dijo nada, o esa persona que está de recepcionista le dijo, usted le entregó el papel y rapidito le entregó lo que usted necesitaba, pero nosotros ya vamos como predispuestos a pensando un montón de cosas que no han sucedido, ¿verdad? Y como les digo, la voluntad del Señor es perfecta y sé que la voluntad de Dios es que nosotros escojamos el buen camino, ¿verdad? Y se los vuelvo a repetir y lo digo muchas veces porque la fe, ¿verdad? Es algo que Dios quiere que nosotros creamos. Todos mis hermanos que enseñan, siempre el Señor inquieta, ¿verdad? Hablar temas que necesitamos, unos evangelísticos, otros acerca de la fe, otros acerca de las buenas relaciones interpersonales, ¿verdad? Otros acerca de temas ya más profundos, ¿verdad? Pero todos son valiosos dentro del reino del Señor, porque todos nosotros los ocupamos, todos. Y la única forma en la que nosotros crecemos es por la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo, hermanos? Ahora sí, la pregunta, ¿cómo escoger la voluntad de Dios? Eh, ¿Estaremos siempre de acuerdo a su palabra? Nunca, hermanos, debemos decir, no, este es un caso diferente, ¿no? Porque el Señor, yo sé que
el Señor tiene planes maravillosos para todos nosotros. Tal vez no se escoge el bien de inmediato o temporal, sino el bien a veces hasta más lejano y eterno, pero Dios quiere que por encima de cualquier cosa nosotros busquemos siempre lo espiritual, que lo consultemos, que le digamos, Señor, tú apruebas este camino, tú apruebas esta decisión, ¿verdad? Y busquemos siempre lo espiritual por encima de lo material, porque muchas veces estamos afanados por lo material y nos olvidamos de que el Señor está allá, o sea, ya Él está en preaviso de que todo, o sea, todo lo que nosotros le digamos o lo que pensemos, Él sabe lo que necesitamos. ¿Cómo seríamos o cómo será la historia de mi vida? ¿Qué dirá el Señor de mi vida? Ah, no, esa es una afanada, esa es una atacada, esa no confía en mí. Todos los años, tanto tiempo que está en el Señor, o tiene tantos años, y todavía es pequeñita en la fe, todavía no ha crecido, no ha madurado en la fe. Yo creo que todos nosotros queremos ser recordados, así como lo fue con Moisés, un hombre de fe que sí, tuvo temor porque no fue un hombre o algo de fácil, ¿verdad? Muchas veces él tuvo temor, acuérdense que él le faltó hasta fe, ¿verdad? Inclusive temía porque no era de un habla bien, ¿verdad? No hablaba bien, pero el Señor siempre hasta le puso una persona ahí para que lo ayudara y todo. Vean cómo el Señor está en todos los planes, ¿verdad? Em, y cómo queremos ser recordados, como la de Moisés o como los israelitas que temieron, que dudaron, ¿verdad? Y que faltaron a esa fe, ¿verdad? Todos nosotros debemos ser recordados como héroes de fe, como valientes, esforzados, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros en todo momento. Entonces, hermanos, es una enseñanza cortita, todavía me falta dos enseñanzas más, pero quiero que todos nosotros, hermanos, sigamos adelante, que nos esforcemos en cada día crecer en su voluntad, haciendo lo correcto. Y les vuelvo a recordar, hermanos, eh, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿Como los israelitas o como Moisés, un hombre que hizo la voluntad del Señor, que vio lo invisible, que aún tuvo que enfrentar muchas situaciones de su vida como niño, como joven, ¿verdad? Ya como adulto, ¿verdad? Y darse cuenta después de que él era un hombre que Dios iba a preparar para que él fuera de testimonio para otros y para que otros también se acercaran. Yo sé que nosotros no somos Dios, nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y debemos dejar que el Señor nos ayude, ¿verdad? A testificar y donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, el Señor quiere que nosotros transmitamos fe de verdad, no que hablemos con palabras huecas, vacías, con palabras de verdad, que la gente diga, yo quiero eso que tiene mi hermana o mi hermano, yo quiero caminar en la fe, yo quiero creerle al Señor, no dudar, porque dice que el que duda es semejante a las olas del mar que son arrastradas por el viento y echadas de un lugar a otro. Yo quiero que el Señor diga y me recuerde y me diga, usted es una mujer de fe, una mujer valiente que se esforzó, que sí, que le costó, pero ahí ha seguido esforzándose y buscando de mi reino, de mi justicia. Entonces, hermanos, de verdad, se los digo con todo mi corazón, sigámonos esforzando y siendo mujeres y hombres valientes en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga mucho, un gozo poder compartir con ustedes.